¿Sabías que las Gorgas de Alba es uno de los lugares más bonitos del Pirineo aragonés? Hoy en este vídeo te mostramos cómo llegar hasta ellas a través de una ruta circular por un sendero botánico. ¡Comenzamos! Y otro día más por el norte de Huesca. Hoy nos hemos venido más al norte de Benasque todavía, para ver las Gorgas de Alba. Esta es una rutita de una hora más o menos, ¿no? Sí, 2,5 kilómetros y 130 metros de desnivel. En principio es suave. Sí, y espérate porque creo que es por el otro lado. Bueno, pues vamos bien. Nos acaban de comentar que esta ruta es circular y se puede hacer por los dos sentidos, así que sin ningún problema. Dejamos a nuestra izquierda el Hotel Turpí y cruzamos el puente sobre el río Ésera. Seguimos la carretera y a escasos metros nos encontramos con la entrada del sendero botánico. Aquí también tenemos un cartel con la información de la ruta. Justo al inicio tenemos una muestra de lo que nos vamos a ir encontrando por el camino. Ante la duda, que sepáis que el camino está balizado con marcas de color verde oscuro y verde claro. Ten en cuenta que no siempre vas a la sombra, y es por eso que te recomiendo llevar una gorra o un sombrero, sobre todo si te quemas fácilmente como yo. El sendero, como podéis ver, transcurre por la montaña, y es recomendable llevar un buen calzado porque hay zonas como esta donde caminaremos entre rocas. Durante el recorrido vamos a escuchar el murmullo del agua, y es que a nuestra izquierda se encuentra el río Ésera con alguna cascada. Aunque esta ruta no tenga demasiado desnivel, tened en cuenta que hay algunas cuestecillas bastante majas, ¿eh? Mientras seguimos avanzando con estas impresionantes vistas, déjame recordarte que puedes suscribirte a este canal de manera totalmente gratuita. Y si además activas la campanita de notificaciones, no te perderás ninguna de nuestras futuras rutas y aventuras por otros lugares increíbles. En menos de 1 kilómetro nos encontramos con este mirador. Es un muy buen lugar para sentarse y disfrutar del paisaje. Desde aquí seguimos subiendo entre rocas y árboles y... sí, esta toma la grabé sin querer, pero no me disgustó, así que aquí la dejo. Después de los días de pateada que llevamos, estas subiditas se nos hacen duras, ¿eh? Y no acaba aquí la cosa. Seguimos subiendo unos metros más y cuanto más subimos, mejores son las vistas de la montaña. Por cierto, también nos hemos ido encontrando carteles de la senda botánica como este. Llegados a este punto, el sendero desciende y se adentra en este hayedo donde nos encontramos una bifurcación. Si vuestra intención es terminar el sendero botánico, debéis seguir recto cruzando el puente de madera, y unos metros más adelante os encontraréis con dos carteles de subida y bajada. Este pequeño tramo es circular, así que os devolverá a este mismo punto. Y nosotros desde aquí vamos hacia las Gorgas de Alba, hacia abajo. Debido a que esta zona es más o menos una ladera norte, es más propensa a tener humedad, así que cuidado con los resbalones. Si queréis hacer la ruta circular, os aconsejamos que toméis el camino que hemos tomado nosotros, porque esta bajadita, para subirla, tiene tela. Terminando la bajada y coincidiendo con la mitad del recorrido, el rugir del agua se incrementa, y es que aquí nos encontramos con el río Ésera y estas maravillosas cascadas. A pocos metros del puente llegamos a otra bifurcación.
Y tras caminar un poco por las pasarelas, llegamos a las Gorgas de Alba, formadas por el río Éser a la izquierda y el agua que cae desde el ibón de Alba a la derecha. ¡Y hemos llegado! Pues una pasada, la verdad, ¿eh? Si venid con tiempo porque os vais a quedar allí un rato sacando fotos, admirando el paisaje, porque es un auténtico espectáculo. Sí, al final la ruta no es una hora, es una hora más fotos, o sea, unas 2. Ya. Desde el mirador retrocedemos hasta la bifurcación y continuamos el camino hacia el Hotel Turpí. ¡La lagartija! Durante el camino de vuelta cruzaremos un par de puentes de madera y seguiremos unos minutos por un sendero cómodo y sin subidas. Vamos bien, vamos bien. Aquí está la marca. Me parece que se nos ha acabado el chollo, ¿eh? Ahora sí que sí, hay que subir. Paradita para beber agua. Y a seguir. ¡Piñazo! La subida no fue dura y el resto del camino ha sido sencillo. Tanto es así que se nos hizo muy corta la vuelta y rápidamente nos encontramos con el camping y el Hotel Turpí. ¿Qué llevas Bueno, estas? pues Llevas aquí hemos llegado con unos nuevos amigos, así que espero que os haya gustado esta rutita. Muy buena. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!